605 a.C. Perteneció a la dinastía Neobolonia o Caldea, que conquistó gran parte del suroeste de Asia Menor, conocido también como el gran constructor de las pirámides y ciudades e imperio babilonio. Hijo primogénito de Nabucodonosor mandó un ejército babilonio al final del reinado de su padre, y en el 605 a.C. triunfó sobre las fuerzas de Frisia en la decisiva batalla en Siria, que se convirtió a Babilonia, en principio del poder militar en el Oriente Próximo. Tras la muerte de su padre, Nabucodonosor regresó a su ciudad de Babilonia y subió al trono el 7 de septiembre de 605 a.C. Durante los 8 años siguientes realizó campaña en el oeste contra Siria, Palestina y Egipto, y contra los árabes. El 16 de marzo de 597 tomó a Jerusalén y llevó a Joacim, rey de Judá, y a gran parte de su pueblo cautivo a Babilonia. Nabucodonosor después se enfrentó a importantes revueltas en Babilonia y en Judá, que reprimió vigorosamente y tuvieron como resultado que muchos más judíos fueran exiliados a Babilonia. Nabucodonosor también realizó un sitio de 13 años en la ciudad fenicia de Tiro y lanzó una invasión a Egipto en 568. Durante la última parte de su reinado, al tiempo que en el reinado Media aumentaba su poder en el norte y el este, Nabucodonosor construyó una muralla conocida como la muralla Meda al norte de Babilonia para mantener alejado a los medos. La conquista de Nabucodonosor obtuvo gran cantidad de botines y tributos, creando un periodo de prosperidad en Babilonia. Aconteció que en uno de esos días él creó una estatua en la cual demandó que todo el pueblo adorara al son de las bocinas y al son de cada instrumento, y dijo que el que no adorara esa estatua sería arrojado a los ríos fuego. Viva por siempre, oh Rey. Sepa usted que los jóvenes judíos que ha puesto frente a sus negocios no se postran ante la estatua que usted ha levantado cuando suenan las trompetas, clarinetes y otros instrumentos musicales. Vayan ahora mismo, búsquenme a Sadrat, Mesad y Abednego. Es verdad, Sadrat, Mesad y Abednego, que vosotros no adoréis a mi Dios, ni honréis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis listos para oír al son de los instrumentos musicales? Adoráis y honráis a mi Dios, porque de no ser así, serán echados al horno de fuego. ¿Y qué Dios los librará a vosotros de mis manos? No es necesario, oh Rey,